Si les parece bien, nada más comentarles, les mandamos cómo estructuramos el orden de las presentaciones. Si les parece, empezaríamos con Guillermo, que nos va a dar un contexto general de cómo está el financiamiento de vivienda de mujeres en la región. Ellos han hecho esto bastante interesante y preparado una presentación muy sólida en ese sentido para que nos dé este contexto. Posteriormente, si estarían de acuerdo, la ministra Sol nos ayudaría a su intervención por parte de El Salvador. Después, tanto Alejandra como Rafael por parte de Colombia a través de la vivienda. Posteriormente tendríamos a la ministra Campos de Costa Rica. Seguiríamos con la fundación en Bolivia a través de Mauricio y estaríamos cerrando la primera ronda de conversación con la ministra Moreira del Uruguay. Esa sería la estructura del orden de cómo tendríamos esta primera ronda. Y posteriormente tendremos una segunda ronda donde la idea sería poder establecer un diálogo a partir de lo que vayamos identificando en las presentaciones que van a hacer cada uno de ustedes. Esa sería la estructura. Nos dice Mauricio que está reiniciando su equipo. Adelante, Mauricio. Hola, Laura, ¿cómo estás? No puedes entrar. Ministra Campos, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Les habla Helen Porras. Estamos esperando de Costa Rica. Estamos esperando que pueda ingresar la señora ministra. Perfecto. Aquí estamos, Helen. Gracias. Con mucho gusto. Vemos a la ministra Campos en 3 diferentes pantallas. Qué pena, sí estamos. Somos don Álvaro, doña Irene y yo, Helen Porras. Disculpe, don Tulio. Es que nos dijeron que podíamos ingresar al menos 2 asesores con ella. Vamos a tener que ponerle el nombre porque la que está aquí soy yo. Sí, esa es. Ella es la señora ministra, qué pena. Yo sé que la ministra es polifacética, pero ya me di cuenta que hasta en el Zoom tiene esa capacidad de explicarse. Ay, Dios. ¿Cómo estás, ministra? Gusto saludarte. Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo está, don Tulio? Bien, muchas gracias. ¿Cómo está la familia? Bien, gracias, sí. Ya se quitó el agua en Costa Rica, me imagino, ¿no? Que estuvieron sufriendo. Ya se quitó el agua, pero bueno, siempre estamos todavía ya en el periodo de transición, pero llovió bastante. Siempre nos vimos afectados por ambos huracanes, no tan duramente como Nicaragua y Honduras, pero sí hubo afectación, especialmente con ETA. Ya, lo que platicábamos el otro día es cómo en un lapso tan corto de 2 semanas, 2 huracanes muy focalizados. Muy focalizados, sí. Y estábamos muy preocupados porque el fin de semana pasado había un sistema de baja presión que tenía toda la intención de llegar directo a nosotros, a Costa Rica, pero por dicha en los días se fue deshaciendo, digamos, desvaneciendo y entonces siempre nos llovió, pero no fue tan fuerte como pensábamos originalmente. Ya. Bueno, qué bueno que todo bien allá en Costa Rica. Me da mucho gusto. Sí. Bueno, entonces voy a apagar la cámara. Ustedes me dicen en qué momento la prendo. Perfecto. Muchas gracias.
Mientras nos conectamos, me gustaría nada más reiterarles el agradecimiento que nos hayan ayudado a participar en este seminario, pero también decirles, como lo platicamos con cada uno de ustedes y con sus equipos, la idea que esta conversación virtual no concluya aquí, sino tengamos posteriormente un taller estratégico en donde nos arremanguemos la camisa y nos pongamos a trabajar en tratar de identificar, a partir de los resultados que tengamos aquí, cómo podemos complementar, cómo podemos rediseñar, o en su caso, cómo podemos reiniciar o iniciar nuevas estrategias que vayan enfocadas al financiamiento de mujeres. Entonces, en ese sentido, bueno, agradecerles porque estamos iniciando esta primera etapa, ¿no? Enfatizar no concluye aquí, sino poder ir generando etapas posteriores. También decirles que les vamos a pedir, tanto cada uno de ustedes como a sus equipos, posteriormente, una vez que hayamos concluido el taller estratégico, vamos a hacer un podcast y les vamos a pedir posteriormente poder grabar la respuesta a una pregunta muy específica, de tal manera que no solamente podamos extraer de esta conversación videos cortos que pongamos a su disposición, obviamente previa a su autorización de ustedes en los canales digitales que tenemos nosotros, sino también en los de ustedes. Adicionalmente, que concluyamos este proceso teniendo un policy brief que nos sirva a todos como una guía de referencia para seguir trabajando juntos, y adicionalmente que esto nos permita entonces documentar no solamente a través del policy brief, sino con otro tipo de canales, como insisto, el podcast y los videos cortos, ¿no? Ese sería el objetivo que estaríamos teniendo. La pregunta que tendríamos que hacernos, y ya tal vez no es un momento de responderla, sino que pudiéramos ir identificando una fecha próxima para poder hacer el taller estratégico, de tal manera que el spin de esta conversación no se pierda con las fiestas navideñas y las fiestas de Año Nuevo, sino podamos aprovechar el tiempo y podamos esta tarea llevarla a cabo previo a que cerremos el año. Esa sería la propuesta que les ponemos a ustedes. Iba a decir sobre la mesa, pero en realidad sobre la pantalla, porque estamos hoy vinculados por puras pantallas. Mauricio, ya pudiste conectarte, ¿verdad? Bienvenido. Perfecto, ya estoy. Mil disculpas por la demora, pero ya estamos listos. Buenísimo, buenísimo. Pues creo que ya estamos casi todos, solo estamos en espera de la ministra Moreira. Excelente. ¿Cómo vamos con los tiempos, Mariana? Justo vamos a arrancar ya la presentación en live. Ustedes nos dicen. Tulio, yo tengo que retirarme posiblemente como a las 3:20, algo así. Creo que está programado básicamente terminar esa hora, pero te lo comento. Muchas gracias, ministra. Nos dice Norbertino del Ministerio de Vivienda del Uruguay que está la ministra por conectarse. Listo. Arrancamos. Ya está en vivo. Bienvenidos, buenas tardes a todos los que hoy nos escuchan y que nos ven. Primero, me permito darle la bienvenida a 3 ministras de vivienda de la región de América Latina, a la ministra Irene Campos de Costa Rica, a la ministra Irene Moreira, que está en este momento conectándose del Uruguay, y a la ministra Michelle Sol de El Salvador. También darle la bienvenida a 3 instituciones financieras de la región, por parte de Colombia, a la vivienda en voz de Alejandro Cuellar y Rafael Martínez. También darle la bienvenida a una fundación que trabaja muy de la mano para el acceso a financiamiento de vivienda de Bolivia, que en este caso es Mauricio Vizcarra. Y, por supuesto, también darle la bienvenida a Guillermo Villanueva del IFC, este brazo financiero del Banco Mundial. En nombre de la Unión Interamericana para la Vivienda y UNIAPRAVI, en nombre de la Asamblea de Autoridades Máximas de Vivienda MINURVI, que somos instituciones coorganizadoras de este seminario, de este webinar virtual, darles la bienvenida. El objetivo de este seminario es que podamos tener una primera conversación virtual de cuáles son las estrategias, los instrumentos, los vehículos que debemos seguir consolidando o, en su caso, desarrollar para darle acceso al financiamiento de vivienda a las mujeres, no solamente desde el punto de vista inercial,
como muchas veces observamos en cada uno de nuestros países, sino también en estrategias muy focalizadas que nos permitan atender de manera muy eficaz las necesidades habitacionales de las jefas de familia, de las jefas de hogar, que son las mujeres en gran parte de la región. Decirles que este seminario virtual lo estamos haciendo en el marco de la cooperación técnica que tenemos como UNINAPRAVI con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una cooperación técnica para poder constituir un bien público regional, como lo es la plataforma UHPH. Esta plataforma UHPH, que es su nombre en español, Plataforma de Prácticas de Vivienda y del Hábitat Urbano, tiene como alcance fundamental poder generar un encuentro de diálogo, de conversación, pero no solamente ahí quedarnos, sino sobre todo de acción y de coparticipación entre todos los actores que están en el ecosistema de vivienda y hábitat urbano. Y en ese sentido, como estamos haciendo esta convocatoria para el día de hoy a esta reunión que tenemos de manera virtual. Decirles también, bienvenida ministra Moreira, decirles también que a partir de esta primera conversación que estamos teniendo, estamos generando una nueva generación de laboratorios de vivienda a través de la plataforma UHPH. En esta nueva generación estamos orientando y estamos poniendo el foco en la política pública, entendida en su concepto mucho más amplio, en esta coparticipación sector público y sector privado, en donde no solamente las autoridades gubernamentales a nivel nacional y subnacional, sino también las instituciones financieras de carácter regional, junto con los organismos multilaterales, podamos trabajar de manera conjunta para llevar a cabo acciones muy específicas y en este caso en el financiamiento de vivienda para mujeres. En ese sentido, quisiera yo comentarles que nos hemos, junto con los que hoy nos acompañan, nos hemos planteado 3 preguntas fundamentales que queremos respondernos en una primera ronda de presentaciones, en donde cada uno de ustedes nos hará un favor de compartir cuáles son sus experiencias, cuál es su visión de las estrategias que han llevado a cabo. Inclusive, si ha habido aciertos y errores, muchas veces aprendemos más de los errores que de los aciertos. Y en ese orden de ideas, para orientar esta conversación, yo creo que hay 3 preguntas fundamentales que nos hemos estado haciendo. La primera de ellas, si en cada uno de los países que hoy nos acompañan, yo mencionaba Colombia, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, El Salvador, y en estos países que hoy están en la región, la pregunta es si se han impulsado algunos cambios de carácter legal que permitan detonar acciones en materia de estrategias que reduzcan la brecha de género, fundamentalmente entre hombres y mujeres. La segunda pregunta que nos hemos hecho es si las estrategias que se han implementado en los últimos años, en los últimos meses, realmente han respondido eficazmente a los objetivos planteados de reducir no solamente la brecha de la desigualdad, sino también la brecha de género. Y la tercera es qué es lo que estamos haciendo o lo que tendríamos que hacer de manera conjunta entre el sector público y el sector privado para fortalecer las acciones de los gobiernos, pero también las acciones del sector privado en materia de financiamiento de vivienda. Y en ese sentido, me gustaría, si les parece bien, iniciar esta conversación. Iniciaríamos con Guillermo Villanueva. Guillermo Villanueva es oficial senior del IFC, que es el brazo financiero del Banco Mundial. Esta institución ha venido trabajando muy de la mano con algunos gobiernos de la región fundamental de Panamá. Él nos va a platicar de cómo se inició un vínculo financiero para establecer una estrategia muy focalizada en la atención a las necesidades de vivienda de las mujeres. Decirles que Guillermo Villanueva es un banquero de inversión que lleva muchos años trabajando en la IFC, pero también ha trabajado en la banca de inversión desde el punto de vista del sector privado. Y la idea con Guillermo es que nos platique un estudio de las estrategias que han venido ellos impulsando en este organismo multilateral para el acceso al financiamiento de la vivienda de las mujeres. Pues le doy la palabra a Guillermo. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la amable presentación. Un placer para mí el poder compartir esta tribuna con este grupo de panelistas tan distinguidos y muchas gracias a los organizadores por su invitación.
Ya son cerca de 10 años que en el IFC nosotros venimos apoyando a bancos comerciales en la región y alrededor del mundo para incrementar la disponibilidad de fondeo en productos destinados específicamente a mujeres. Inicialmente empezamos con fondeo para pymes, pero recientemente en una transacción que tuve el privilegio de liderar con Global Bank en Panamá, hemos proporcionado fondeo para financiar vivienda de bajo ingreso para mujeres en Panamá. Nosotros en los últimos años hemos invertido cerca de 3.000 millones con el apoyo de cerca de 100 instituciones financieras a nivel global para préstamos destinados hacia mujeres. Este es un tema que nosotros en IFC lo vemos con una atención muy especial, ya que es un tema que nosotros consideramos que es un eje central para el desarrollo de nuestros países. Al final las mujeres representan el 50% de la población mundial. Sin embargo, hay una realidad que es una realidad triste, ¿no? Que financieramente sufren de un nivel de exclusión muchísimo más grande que los hombres y por lo tanto es mucho menos probable que una mujer pueda ser dueña de una vivienda que un hombre. Y este tema no únicamente se reduce a la vivienda, sino a todos los productos financieros en general. La IFC ha estimado que en los mercados en vía de desarrollo tenemos 1.5 trillones de demanda de financiamiento insatisfecha. Tenemos la estimación que hemos hecho para Colombia, que hay 25.000 millones de demanda insatisfecha para vivienda solamente en el sector hipotecario. Y esto no solamente es la visión del IFC, es, por ejemplo, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el PBI de los países podría crecer en un 35% adicional únicamente si cerramos la brecha de género. Y si las mujeres en la sociedad jugaran un rol igual a los hombres, se podría añadir cerca de 28 trillones de dólares al PBI mundial para el año 2025. Entonces, este no es un tema que para nosotros es un imperativo moral únicamente, sino es un tema central en la agenda económica, ya que las mujeres son vitales para el desarrollo económico y para la reducción de la pobreza, ¿no? Porque la realidad es que tenemos un 50% de la población que tiene menos oportunidades de capitalizarse, menos oportunidades para poder obtener un préstamo porque no tiene colateral, etc., ¿no? Entonces, con relación al mercado de vivienda en específico, yo voy a compartir con ustedes un estudio que hizo la IFC que se llama Her Home y que está disponible de manera gratuita en la internet. Y en este reporte, IFC hizo un estudio en varios países, uno de esos países fue Colombia, de tratar de identificar cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres al momento de buscar acceder a una vivienda, ¿no? Entonces, con relación a la primera pregunta sobre el marco legal que debemos desarrollar, yo creo que primero tenemos que identificar cuáles son esas barreras y el marco legal lo que debe hacer es tratar de facilitar o de reducir esas barreras que actualmente existen de manera estructural en nuestros países, ¿no? Entonces, a ver, vamos numerando las barreras. Primera barrera, y la más importante, el acceso al empleo formal y el nivel de ingreso más bajo que tienen las mujeres, ¿no? Entonces, con el mismo nivel educativo hay una probabilidad 35% menor de que una mujer encuentre empleo formal si se compara con la probabilidad del hombre de encontrar el empleo formal. Entonces, lo que ocurre es que el acceso al empleo formal es menor y las mujeres usualmente lo que deben hacer es crear su propio empleo. Y muchas veces esto ocurre en el sector informal y hace que sea muy difícil para las mujeres el poder probar su nivel de ingreso y poder acceder a una hipoteca o a un crédito, ¿no? Número 2, si ingresan al sector formal, usualmente tienen un nivel de ingresos inferior.
Entonces estamos hablando que en promedio esta brecha a veces es entre un 5 y un 20% del ingreso que reciben los hombres. Entonces eso hace toda la diferencia al momento de ver la capacidad de ahorro que puede tener una mujer comparado con la de un hombre para, por ejemplo, ahorrar para una cuota inicial de una vivienda, ¿no? Entonces, eso es un segundo punto. Tercer punto, la informalidad se traduce también en muchas veces no tener historia de crédito. Más adelante en la discusión quiero hablarles sobre mi visión de los credit scorings ahora, que yo creo que discriminan contra las mujeres. Pero lo que ocurre es que estar en informalidad hace que no accedas a productos financieros y a veces no puedes tener ese score crediticio o esa historia de crédito para poder acceder a un crédito hipotecario. Hay países también en donde existen barreras legales. Esto es un cuarto punto que quiero mencionar. Y quiero compartir con ustedes también el informe del Banco Mundial que se llama Women and the Law, en que muestra de manera empírica que en el mundo las mujeres tienen en promedio el 75% de los derechos legales que tienen los hombres, ¿no? En temas de recibir herencia, manejo de activos después del divorcio, inscribir una propiedad, etcétera, ¿no? Y algo que tampoco, en quinto punto, es también las barreras culturales, ¿no? Que afortunadamente creo que cada vez son menores, pero que yo creo que tampoco deben dejarse de tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tema de que es responsabilidad del hombre proporcionar el techo para la casa. O sea, ese tipo de estereotipos a veces lo que hacen es crear limitantes de oportunidades para las mujeres. Entonces, temas en los cuales yo creo que debemos trabajar. Quiero darle solamente unos pincelazos y si me pasé el tiempo, por favor, díganmelo. Hay que empezar con programas de bancarización, programas diseñados específicamente para bancarizar a mujeres, ¿no? Se ha demostrado también empíricamente que para un hombre y una mujer con igual nivel de ingresos, las mujeres ahorran más. Entonces, esto crea una oportunidad para los bancos de poder captar un mayor número de depósitos. Un segundo punto que viene trabajando el IFC desde hace muchos años es tener programas de préstamos orientados específicamente a mujeres. Hay algo que es muy importante, que es que existe también evidencia empírica que el nivel de morosidad en los créditos de mujeres es menor que el crédito de los hombres. Es decir, pese a todas las barreras que he mencionado, las mujeres son en promedio mejores sujetos de crédito que los hombres. Y además existe una demanda de crédito que está desatendida. Entonces, al tener un mejor sujeto de crédito y una demanda desatendida, hay una gran oportunidad. Pero es importante que los bancos empiecen a desarrollar conocimiento sobre el sector de mujeres. Y ese es uno de los temas que IFC ha venido trabajando durante los últimos 10 años. Creo que uno de los programas más exitosos que tuvimos fue el programa Mujer Mujer con Banco BHD León en la República Dominicana, con quienes trabajamos durante cerca de 5 años en este programa, buscando entender el mercado de mujeres y crear productos específicos orientados hacia el sector de mujeres. Al final el programa tuvo una tasa anual de retorno del 35% y el portafolio de créditos para mujeres creció en promedio 25% al año. Y bueno, me queda un minuto. Otros temas que creo que es importante trabajar, la reforma legal, ¿no? Creo que el tema de la tecnología es un tema que va a cambiar la banca y va a incrementar las oportunidades en la próxima década. Ya entrando al 2021, creo que hay lecciones que la pandemia nos ha dejado, que podemos hacer muchas cosas con la tecnología. Y hay muchas empresas financieras en la región que proporcionan a sus clientes, además de financiamiento, les proporcionan un acompañamiento, permitiéndoles desarrollar capacidades, ¿no? Entonces el tema de educación financiera a mujeres a través de la tecnología es un ganar-ganar, tanto para clientes como para los bancos, ¿no?
Bueno, creo que ya se acabó mi tiempo, entonces dejo el resto de mis comentarios para la segunda parte de este panel. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Yo creo que nos quedamos con 3 ideas fundamentales. Primero, las mujeres tienen mejor comportamiento de pago que el segmento de los hombres. Las mujeres, está demostrado en muchísimas comunidades y sociedades en donde tienen mayor capacidad de ahorro, pero desafortunadamente, y esta es una contradicción, como bien tú lo apuntabas, ante una menor capacidad de ingreso. Ahorita vayamos a la segunda ronda, seguimos conversando sobre eso. Si me permiten, vamos con la ministra Michelle Sol de El Salvador. Yo que 2 datos de contexto que me parecen importantes. El año pasado, el 53% de todas las hipotecas que se originaron en ese país fueron dirigidas a mujeres. Hay una estrategia muy establecida, que ahorita nos platicará la ministra, para las mujeres con ingresos inferiores a $1,000, que permitan poder acceder a una solución financiera destinada a la vivienda. Y también ha habido un programa muy interesante en donde ha habido una reducción del costo financiero de la hipoteca cuando una mujer lo contrata. En ese sentido, déjeme darle la bienvenida a la ministra Michelle Sol. Ella es la ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano de El Salvador. Ministra ha tenido una experiencia importante, no solamente desde el ministerio, sino también en un gobierno local. Ella fue alcaldesa de Nuevo Cuscatlán y además de ser empresaria, lo cual creo que es muy relevante, porque ahorita que estamos hablando del financiamiento de vivienda de las mujeres, el tema del emprendimiento, el tema de cómo entender las realidades locales a través también de los gobiernos locales, interacción con los gobiernos nacionales, son elementos importantes para el diseño de la política pública. Y le damos la palabra a la ministra Sol. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Definitivamente, espérenme, de la taza. Este tema es sumamente importante y creo que el mundo entero está enfocado en cómo erradicar la pobreza en todo el mundo. Nosotros como sistema de vivienda creemos que en el liderazgo que tienen las mujeres, en la perseverancia, en el compromiso para tomar un crédito, para tomar un emprendimiento, para sacar adelante a sus hijos, para sacar adelante su hogar, tener un seguro y cuidar de la tierra que se les ha sido otorgada. Solo necesitan oportunidades. De verdad, yo puedo decirles que yo sé que es corto el tiempo, pero tengo experiencias que las viví en carne propia con mujeres en Nuevo Cuscatlán, en comunidades totalmente de extrema pobreza, y lo único que necesitaban era una oportunidad. Ojalá tuviera el tiempo para poderles contar esa experiencia que te sorprende y te hace saber que es lo único que están esperando. Esto ya lo hemos comprobado por el pago a tiempo de los créditos. Quiero contarles que el sistema de vivienda de El Salvador está compuesto de 4 instituciones. Una banca, que es el Fondo Social para la Vivienda, que otorga créditos exclusivamente solo para la vivienda. Fonavipo, que también es una banca de segunda para otorgar créditos a las personas que no tienen trabajo formal y también da ayuda, contribuciones a familias de extrema pobreza. Tenemos el Instituto de Legalización a la Propiedad y el Ministerio de Vivienda, donde se rigen todos los permisos. Pero yo creo que todos sabemos la realidad que nos está pasando en el mundo entero, porque ya no es de hablar de El Salvador. Esta pandemia como que nos ha unido y ha sido impresionante darse cuenta cómo han habido ese eslogan que decía quédate en casa. Entonces, es de tomar acciones ya. Es de tomar acciones. Hay muchísimos estudios que nos dicen la realidad de las mujeres. Todos lo sabemos. También sabemos el tema de ese instinto materno que tenemos que cuidar a nuestros hijos, y es algo que nos gusta hacerlo. El hecho de querer ser madre es parte de nuestro desarrollo como mujer, y creo que a toda mujer queremos cuidar a nuestros hijos, queremos verlo bien, queremos que nuestros hijos estén bien, y eso no tiene que ser una barrera en nuestro desarrollo profesional. Es algo que creo que tenemos el don para llevar ambas cosas a la vez. Quiero contarles que en nuestra gestión, los datos que dio el amigo del año pasado, este año podemos decirle que el 60% de las escrituras de propiedad son entregadas a mujeres, jefas de hogar, quien no solo ven un documento cuando lo reciben. Ellas
sino ven el patrimonio de sus hijos y una fuente de acceso a servicios básicos, créditos para construcción o mejoramiento de vivienda o para crear un emprendimiento. Es decir, que es un desarrollo no solo familiar, sino nacional cuando le apostás a las mujeres. Es importante que demos ejemplos desde estos cargos públicos y aprovechar esta oportunidad para generar cambios culturales acerca de la inferioridad de la mujer y eliminar esos estereotipos sobre el papel de la mujer en la familia y en la sociedad, para garantizar el derecho a servicios financieros, vivienda adecuada y propiedad de la tierra, así como otros derechos fundamentales. Como les decía, esta pandemia ha dejado visible el papel de la mujer. La mayor parte de las responsabilidades han sido asumidas por nosotros. Nosotros hemos cuidado a los hijos, también los padres. Yo no digo que no, hay padres que se esfuerzan y nos cuidan a nosotros también, las mujeres. Yo no soy nada feminista, no lo quiero que lo tomen a mal, pero nosotros hemos tenido un rol bien importante en esta pandemia. Esta tiene que ser una oportunidad para reconocer, pero también para avanzar en la práctica de todas las teorías que nosotros sabemos. No solo es cumplir las leyes nacionales e internacionales, es mejorar el país haciéndolo más justo y lo más próspero. Quiero decirles que nosotros hemos tomado acciones concretas desde el territorio, porque cuando uno va a territorio, cuando uno va a las comunidades, se enfrenta en cosas tan sencillas como, o sea, no hay tanto que entender. Cuando te dicen, mire, yo quiero pagar la cuota de mi casa, a mí me sorprende que llega una empleada doméstica que vive con su hermano que gana menos del mínimo en El Salvador, ella tampoco, no le pagan ni el mínimo, viven con 9 hermanos en un mesón, y me dice, fui al Fondo Social para la Vivienda, a la banca para la vivienda, pero no puedo, sí me dan el crédito, pero quieren que pague una prima. Es imposible que yo pague una prima, me dice. Si ellos lo que reciben les sirve exclusivamente para pagar el mesón y pagar la comida de ella y de sus hermanos. Entonces, ¿cómo vamos, si de verdad queremos ayudar a las mujeres en todo nivel, a las mujeres de extrema pobreza, a que cambien su vida? Necesitamos ceder algo y buscar las soluciones para que no hayan primas, porque esta gente literalmente lo que ganan es para pagar la comida que comen y para pagar el cuarto donde duermen, pero su ilusión es tener su propia casa. Y ustedes saben el impacto, y esto deberíamos de tener psicólogos en este foro, invitar a que ellos nos digan el impacto que es tener tu casa propia, como el impacto negativo que es vivir en esa zozobra que te van a sacar de tu casa, que los va a llevar la correntada, que posiblemente les va a caer el techo encima, que tienen miedo a mojarse. La gente no duerme, no descansa. ¿Cómo van a ir a trabajar bien al día siguiente? Cualquiera que, bueno, nosotros a nuestra edad, bueno, yo por lo menos voy a una fiesta y yo no, mejor no voy a ir a esa cena, a esa fiesta, no quiero llegar desvelada, pero por una fiesta. Pero digamos esta gente que no duermen porque no quieren que sus hijos se mojen en la noche. ¿Cómo van a poder trabajar al día siguiente? ¿Cómo van a poder rendir? ¿O cómo van a poder aprender bien si han tenido una noche totalmente en zozobria? Entonces, el resultado que va a dar o que da el dar acceso a la vivienda, el dar acceso a ese crédito, es increíble. Desde el momento en que una familia se estabiliza, tiene un hogar y puede comenzar a vivir bien, a vivir tranquilo, a descansar, ellos comienza la superación. Yo estoy convencida que la vivienda social es el saltarín para salir de la extrema pobreza. Y nosotros desde el Fondo Social para la Vivienda estamos generando esas facilidades. Hay banca internacional, los que nos dan fondeo, que nos han criticado del por qué poner cero prima. Tenemos ahorita un programa de cero prima, 4% tasa de interés de viviendas hasta $25,000. Viviendas de interés social, viviendas de 45 metros cuadrados con 2 habitaciones, salita, el mismo habitación grande para sala, comedor, cocina, su baño y su pila. Pero es cero prima, 4% de interés. Nos han atacado, nos han cuestionado. Sin embargo, esta es la oportunidad que hemos colocado créditos, números históricos en este mes de octubre, post pandemia, cuando se supone que todo iba súper mal en la economía. Nosotros este mes de octubre que acaba de pasar y este mes de noviembre seguimos superando
las metas. Hemos colocado números históricos en créditos de interés social. El 96%, el 100% de los créditos del Fondo Social para la Vivienda han sido de interés social. Y es increíble ver la responsabilidad de estas mujeres de llegar y pagar sus cuotas en esos meses de pandemia. Entonces nosotros creemos en facilitar ese crédito. Si queremos de verdad ayudar a la gente que más lo necesita, tenemos que buscar la manera de quitarle esa prima. De ver de qué manera esa prima se puede dividir en el primer año, en los primeros 6 meses, y que ellos sigan pagando. No tienen idea en nuestro país la cantidad de mesones que viven en unas condiciones malísimas y pagan hasta $190, $180, $120. El mesón más barato vale $50, $40 el cuarto en condiciones espantosas, compartiendo baños, no les dan mantenimiento. ¿Qué salud van a tener ahí? Entonces nosotros creemos en generar oportunidades de vivienda social, pero generar ese crédito tan importante. Tenemos créditos en el Fondo Social para la Vivienda que te financian hasta el 98% de viviendas arriba del interés social. O sea, estamos creando esas condiciones. Estamos creando facilidades de crédito. Creemos en dar esa facilidad de crédito y ser duros a la hora del cobro. Sin embargo, nos damos cuenta que la responsabilidad de la mujer por tener esa garantía que sus hijos van a vivir bien, van a dormir bien, ellas lo primero que guardan es la cuota de la casa. Otra cosa que es un tema importantísimo es que el momento en que se legaliza su casa y que ya tiene su casa, pueden acceder a los servicios básicos y tener un recibo. Se hizo un estudio que qué significaba un recibo de luz para una familia. Si bien es cierto, yo me recuerdo de pequeña, no sé ustedes, cuando llegaba el recibo de la luz, era el pleito entre la mamá y el papá que no apagan las luces, que ustedes dejan la tele encendida, que dejan el aire acondicionado encendido, y era un pleito. Pero en las familias de escasos recursos, el que llegue un recibo hasta la puerta de su casa es identidad, es ver su nombre ahí. Es sentir ese sentido de pertenencia que tiene en un hogar. Y eso cambia la economía de un país. Desde el momento que se legaliza su vivienda, la familia puede acceder a un crédito, pagan impuestos, les pueden facturar si ponen un negocio propio. Hay una economía de escala enorme desde el momento en que la familia tiene su vivienda. Puede ser, como les digo, un apartamento de 40 metros cuadrados, 35 metros cuadrados, si le quieren poner, que es algo excesivamente pequeño. Sin embargo, es el saltarín para salir de la extrema pobreza y les da superación a todos los que viven adentro de ese hogar, porque comienzan a trabajar mejor, comienzan a vivir mejor y quieren una casa mejor. Así que quiero decirles que como gobierno, el presidente Nayib Bukele, tenemos el compromiso por crear y hacer cumplir los marcos legales, pero cambiar la vida de muchas mujeres, y es momento de unirnos, tanto sector público como privado, ONGs, sociedad civil, para crear oportunidades a quienes son la mayoría de nuestro país y de muchos países que estamos en la misma condición. Así que nosotros seguimos promoviendo programas específicos para mujeres, flexibilizando requisitos desde el Fondo Social para la Vivienda. Estamos cambiando las políticas crediticias. Llevamos 2 años consecutivos de reducción de tasas de interés y vienen muchas mejoras más. Adaptando criterios, tasas de acuerdo a las situaciones reales que viven las mujeres como madres solteras o del sector informal. Concientizando a la población en educación financiera, reforzando los temas de violencia patrimonial y económica para el empoderamiento de la mujer sobre sus derechos. ¿Qué políticas y medidas se han implementado desde el sector público y privado? Su impacto para facilitar el acceso al financiamiento de la vivienda a las mujeres y jefas de hogar. Estamos conscientes que hay una deuda histórica con las mujeres en nuestra región, pero estamos seguros que la estamos enfrentando y la estamos comenzando a erradicar. Así que yo soy de las que creo que tenemos que empezar a tener acciones. Lo más que pueda pasar, que nos equivoquemos y las rectifiquemos y busquemos otra nueva solución. Pero eso es lo que estamos haciendo desde El Salvador. Gracias a todos. Ministra, muchas gracias. Pones el reto muy grande con este producto de crédito que acabas de mencionar, con una serie de características que hay que analizar para poder hacerlo sostenible con más tiempo y, como dices tú, intensificar la atención a todas las mujeres que se encuentran en los diferentes países de la región.
Si me permiten, vamos a seguir con este abanico de experiencias exitosas en la región. Vamos a ver el caso colombiano. Como ustedes saben, hay un banco que es Davivienda, un banco que no solamente tiene presencia en ese país, sino también en Centroamérica. Colombia, para dar dos datos muy específicos, tiene medido año con año cómo está la brecha de género en acceso a financiamiento de vivienda. El año pasado hay una diferencia todavía de 5 puntos base entre los hombres respecto a las mujeres. Ha habido una estrategia para poder acortarla, todavía sigue prevaleciendo. Y también, así como lo platicaba la ministra Sol, en el caso de Colombia, está plenamente identificado que las mujeres también tienen un mejor comportamiento de pago en los productos financieros que están asociados a la vivienda. Y Davivienda es un ejemplo, nos acompaña tanto Alejandra como Rafael, en donde ha venido trabajando con un brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo para poder colocar un instrumento financiero que permita sostener el financiamiento a vehículos que están dirigidos a las mujeres. Le voy a dar la palabra tanto a Alejandro como a Rafael. Ellos tienen más de 20 años trabajando en el banco. Vienen trabajando en una estrategia que le llaman de valor compartido, que no solamente es cómo ofrecer soluciones financieras, sino también cómo poder atender al mismo tiempo problemas sociales y problemas ambientales. Adelante, por favor, Alejandra y Rafael. Muchas gracias, Tulio. La verdad, muchas gracias a Uniapravi por la invitación que nos hacen. Queremos hoy compartirles la experiencia con Rafael. Rafael Martínez dirige todos los programas de crédito hipotecario en el banco. Yo estoy a cargo de los temas de sostenibilidad y creemos que es muy importante cómo se unen estas estrategias desde la sostenibilidad y desde, obviamente, apoyar pues los negocios. Simplemente para iniciar quiero contarles un poco quiénes somos. Davivienda es parte del Grupo Bolívar, donde está conformado por la constructora, una compañía de seguros, y tenemos pues a la Fundación Bolívar Davivienda, que es, digamos, el brazo social desde donde se desarrollan muchos de los programas sociales. Es un grupo con más de 80 años de experiencia. Y en Davivienda, como bien lo decías, Tulio, estamos en 6 países, en Colombia, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, y tenemos una oficina en Miami. Más de 16 millones de clientes, el 81% son clientes ya digitales, somos segundos en el país por niveles de cartera y somos más de 17,000 funcionarios generando valor. Si quieres, sigamos. Y como tú lo planteabas, nuestra gestión sostenible la vemos, le damos una mirada desde, estamos comprometidos con incentivar modelos de negocio que resuelvan problemáticas sociales y ambientales. Por eso cabe muy bien pues esta iniciativa que adelantamos, como bien lo decías, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Frentes de gestión que tenemos dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad, obviamente la basamos en lo que son las finanzas sostenibles. Básicamente, ¿qué es las finanzas sostenibles? Es garantizar que incluyamos los criterios ESG, es decir, todos los criterios ambientales, sociales y de gobierno en nuestros modelos de negocio. Vemos entonces nuestro frente social, donde trabajamos muy fuerte y lo decían tanto la ministra como Guillermo de la IFC, los temas de educación financiera, como nosotros lo venimos abordando desde el bienestar financiero, que toma un papel fundamental para que las personas tengan pues unas mejores condiciones y tomen las mejores decisiones, desarrollo de productos y programas. Desde lo ambiental vemos pues todo lo que son los productos y programas, riesgos ambientales y sociales y ecoeficiencia, que entre otras cosas hemos trabajado muchos de estos temas de la mano de la IFC, que ha sido también para nosotros un aliado fundamental. Y un tema que se une, que es pues el foco de nuestra presentación y foro de hoy, donde se une desde el negocio y lo social, es la financiación en vivienda de interés social y nuestra estrategia de género. Para estar en contexto, también les contamos, Davivienda es parte del índice de sostenibilidad Dow Jones. Llevamos 7 años siendo parte de este índice, lo que todos los días nos reta a tener unas mejores prácticas en sostenibilidad. Estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, somos parte del Pacto Global
y adicionalmente desde este año hacemos parte de la Financial Alliance for Women, que también nos ha permitido cada vez conocer un poco más sobre estas brechas y sobre todo las oportunidades en el negocio de las mujeres. Algún contexto de cifras en Colombia: el 51% de la población en el país somos mujeres. Hay 1.9 millones de mujeres cabeza de hogar. El 45% de las mujeres cabeza de hogar son independientes. Creo que esto viene pues alineado con parte de las cifras que nos estaban mostrando. Y en el 26% de los hogares es la mujer la principal fuente de ingreso. En términos de mujer, ¿cómo estamos en la vivienda? El 62% de las funcionarias somos mujeres. El 54% de nuestras clientes son mujeres. Y dentro de un producto que tenemos, que es DaviPlata, que es nuestro monedero electrónico, donde hoy tenemos alrededor de 11 millones de clientes, el 60% son mujeres. El 51% de la cartera de vivienda de interés social está en cabeza de mujeres, y ahora y seguramente en el espacio que tendremos para profundizar de preguntas, Rafael nos va a poder profundizar un poquito más sobre este tema, pero pues es muy interesante. Venimos trabajando con la Fundación Bolívar da Vivienda también temas de emprendimiento para mujeres. En El Salvador tenemos algunos programas, y oyendo a la ministra, yo creo que tenemos muchas oportunidades más para desarrollar, pero tenemos más de 300 líderes en un programa de mujeres empresariales que venimos también trabajando, y promovemos la formación profesional también de mujeres con un congreso que trabajamos, se llama Crece Mujer. Desde el punto de vista de vivienda de interés social, somos líderes en financiamiento de vivienda de interés social en Colombia, y un poco alineado con la tercera pregunta, Tulio, que planteaban, que es qué estamos haciendo desde el sector público y privado. Nosotros hemos sido aliados por excelencia en los programas del gobierno nacional para financiación de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritaria. Esto nos parece que es fundamental, el unir esfuerzos entre el sector privado y el sector público, y desde luego, como lo vamos a ver un poco más adelante, con la banca multilateral. Acompañamos a los constructores también con la financiación de proyectos con certificaciones sostenibles, y en Honduras somos los primeros en financiamiento de programas también de subsidios del gobierno, y el 45% de los titulares de la cartera de vivienda son mujeres, en el caso de Honduras. Por otro lado, venimos avanzando con una estrategia mujer, donde lo que buscamos es ayudar a cerrar las brechas. Como vemos todas las cifras que nos mostraba Guillermo, pues lo que se requiere es poder ir cerrando esas brechas, y lo que queremos es fomentar la construcción del patrimonio y crecimiento de las empresas lideradas por mujeres. Es por esto, si quieres seguir con la presentación, que por un lado desde la vivienda pues hemos ayudado a cumplir el sueño de tener casa propia a 86,000 mujeres. Lo que les comentaba ahora, el 51% de la cartera son mujeres, y de ese 51%, el 86% es cartera donde la mujer es la única solicitante. Es decir, en el otro porcentaje puede estar también los ingresos del hombre, pero acá es solo en cabeza de la mujer. Es así entonces como este año trabajamos y se hizo la emisión del primer bono social de género en Colombia y en Sudamérica, donde trabajamos de la mano con el BID Invest. Hicimos esta emisión, tuvimos pues el verificador, fue una emisión que se hizo en agosto por $100 millones, y la colocación de estos recursos está en pymes mujer y en vivienda de interés social mujer. Entonces, fíjense cómo se van dando elementos donde nos permite realmente incentivar estos temas en la financiación. Sigue, por favor. Y tal vez un tema muy importante es que, además de tener la financiación, generamos una serie de valores agregados para la mujer.
Por un lado tenemos un programa donde lo que buscamos es llegar a estas mujeres que adquieren su vivienda, también con unos programas de contenidos digitales para ellas y para su familia, porque lo que queremos es ayudarles para que cuenten con la conectividad y con el financiamiento de equipos, que puedan tener ese conocimiento digital y que puedan tener contenidos, por ejemplo, para sus hijos en temas de valores, de arte y cultura, de ciencia y tecnología, porque dentro de los estudios se encuentra también que la mujer muchas veces no tiene tiempo para poder desarrollar otras actividades porque está pues dedicada a su familia. Entonces con esto queremos que los hijos tengan también estas oportunidades y desde luego herramientas para generarles bienestar financiero, educación financiera, herramientas digitales para que puedan manejar su presupuesto, control de gastos, cumplir sus metas y unos programas de formación. Con esto entonces lo que queremos es seguir trabajando para generar oportunidades que mejoren las condiciones de vida para las mujeres y aportar a la construcción de su patrimonio. Entonces yo creo que esto resuelve, Tulio, las preguntas que nos hacías. Creo que hay que estar alineados, tenemos que estar unidos para generar estos valores agregados con los gobiernos, pero desde luego también con la banca multilateral y la empresa privada. Yo creo que en la medida que unamos los esfuerzos, podemos lograr mejores resultados. Muchas gracias, Alejandra. Yo creo que lo que nos planteas es cómo ir armando las piezas del rompecabezas, cómo generar competencias laborales a las mujeres, cómo fomentar el emprendimiento, que es una característica natural que tienen las mujeres, pero también cómo ir construyendo estas capacidades de ahorro, de gasto, que permitan entonces acceder de una manera mucho más eficaz a una solución financiera. Y en ese sentido, déjenme conectar con Costa Rica. La ministra Campos, que hoy nos acompaña, tiene un programa similar, no sé si el nombre es el mismo, Crece Mujer, en donde ellos han venido trabajando en una línea de crédito también enfocada a las mujeres, en donde, insisto, va no solamente a las mujeres que tienen un salario formal, llamado técnicamente asalariadas, sino también a las mujeres que tienen algún tipo de emprendimiento, tanto social como un emprendimiento financiero, y que eso permite entonces acceder a un producto de crédito. Déjenme decirles, la ministra Campos ha sido presidenta de Minurbi, actualmente vicepresidenta de Minurbi, tiene una larga experiencia en el sector financiero y en el sector de la vivienda, es por segunda ocasión ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos de su país, lo cual nos permite identificar lo que se ha hecho antes, lo que está haciendo ahora y sobre todo lo que se está construyendo en el futuro. Bienvenida, ministra Campos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Tulio. Primero que todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a la plataforma UHPH, a UNIAPRAVI y por supuesto a Minurbi. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a mis colegas, ministras de la región y también a los representantes de entidades financieras que nos acompañan hoy. Aquí tengo mis notas, entonces en cualquier momento vuelvo a ver mis notas, pero antes quisiera hacerles un marco de antecedentes de cómo funciona en Costa Rica el tema de vivienda y de vivienda de interés social. Nosotros desde 1986 tenemos una ley que se llama la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Ahí se creó un banco, que es el Banco Hipotecario de la Vivienda, que se encarga específicamente de dos cosas. Uno, administrar todo lo que son los subsidios de vivienda. Y dos, también fondear, porque somos un banco de segundo piso, fondear a su vez a las entidades financieras que trabajan con nosotros. Por supuesto, aquellas que lo requieran. Entonces, hay cooperativas de ahorro y préstamo, hay bancos privados, hay bancos del Estado. Costa Rica tiene dos bancos del Estado muy fuertes, que se han mantenido como bancos del Estado muy fuertes, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, entonces son parte también del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. En este contexto, los subsidios de vivienda provienen de un fondo especial, se llama FOSUBI, Fondo de Subsidios de Vivienda, que lo fondea a su vez el Estado costarricense a través de cuotas que se dan por todos los trabajadores del país. Entonces, ese fondo se distribuye en diferentes programas sociales y uno de los programas sociales es vivienda. Del 100% de dinero que entra a través de FOSUBI, el 60% se otorga en subsidios que nosotros le llamamos ordinarios,
que eso es un subsidio para una vivienda a los precios actuales. La familia puede construir una vivienda de unos 42 metros cuadrados. Eso sí, necesita el suelo, necesita la tierra para construirla, pero podría hacerlo con ese subsidio. Y el 40% de ese presupuesto se asigna para familias que nosotros le llamamos de extrema necesidad, en donde le cubrimos el suelo, le cubrimos la infraestructura y le cubrimos la vivienda. O sea, le damos una vivienda con infraestructura, con servicios básicos. En ese contexto, entonces, y entrando de lleno en la temática que nos llama hoy, lo que es los subsidios de vivienda en general, ¿verdad? Estamos hablando de los ordinarios y los de extrema necesidad. Las familias, las mujeres jefas de hogar representan un 61% de los subsidios otorgados. Entonces tenemos a familias con las mujeres jefas de hogar, una mayoría de los subsidios se otorga a ellas. No es con crédito, ¿verdad? Son usualmente subsidios, son donaciones por parte del Estado. Hay algunas de esas familias que tienen mujeres jefas de hogar que sí tienen pequeños créditos para comprar el suelo, para comprar el lote, ¿verdad? Le llamamos nosotros el predio en donde se va a construir. Entonces, desde ese punto de vista, pues digamos que cubrimos parte de las mujeres a través de los subsidios de vivienda. Pero tenemos el crédito, que es el otro tema importante que aquí estamos discutiendo. Nosotros en Costa Rica tenemos una institución, se llama el Instituto Nacional de Mujeres, el INAMU, que en conjunto con la Superintendencia General de Entidades Financieras y el Sistema de Banca al Desarrollo, elaboraron un estudio de brechas de género, precisamente de las mujeres, para accesar al sistema financiero. Entonces generaron el estudio y una serie de indicadores. Entonces tenemos la suerte de tener indicadores claros en los cuales podemos verificar cuál es esa brecha de género. Algunos temas interesantes, al menos para nosotros, diferentes a los que habían planteado. En el caso de cuentas de ahorro, en Costa Rica tenemos menor cuenta de ahorros por parte de mujeres. Tienen menor posibilidad de ahorrar. Cuando ahorran, ahorran más. La cantidad ahorrada puede ser mayor, pero el número de cuentas de ahorro es menor. Con relación a las brechas de género, con relación a créditos específicamente, representan más o menos una diferencia entre un 20 y un 25%. Por ejemplo, en vivienda específicamente, el 77% de las mujeres tienen crédito con respecto al 100% de los hombres, ¿verdad? Entonces, sí hay menor cantidad de mujeres que accesan el crédito. Y con relación al pago, ¿verdad? Los números ya medidos, ya no empíricos, sino medidos, las mujeres somos mejores pagadoras, mucho mejores pagadoras. La concentración de créditos, de acuerdo a este estudio, es más en consumo que en vivienda o para emprendimiento. La mujer utiliza el crédito también para consumo. Entonces, en general, sí tenemos una realidad, y es la realidad de que la mujer tiene menor acceso al crédito, y la pregunta es ¿por qué? Nosotros generamos un programa, tal cual lo mencionó Tulio, que lo generó el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que se llama precisamente Crece Mujer. Este programa está orientado a mujer jefa de hogar o mujer sola para vivienda específicamente, y no necesariamente es una mujer que tenga salario formal, pero perfectamente podía ser una trabajadora independiente. Cuando llegamos a hacer el análisis, cuando vemos ahora los datos, bueno, ¿qué tal resultó este programa? ¿Fue exitoso este programa? Y revisamos los datos y nos damos cuenta que había varios problemas. Y básicamente el problema es lo que ya mencionaron ustedes. Alguno de los otros me parece que don Guillermo lo mencionó, y es básicamente que la mujer tiene salarios menores. Entonces, al tener un salario menor, no puede tener acceso a un crédito de cierto tamaño porque no le da su capacidad de pago. Y al no darle su capacidad de pago, entonces tiene menor acceso. Y cuando uno hace una revisión de la teoría asociada a la brecha de género, uno le va haciendo check, y cuando revisa esa teoría, uno de los aspectos teóricos conceptuales es, primero, que no tiene trabajo,
Segundo, que no tiene trabajo formal. Tercero, que teniendo trabajo formal tiene menor ingreso, o sea, los salarios son menores. Y eso se reflejó específicamente en nuestro programa Crece Mujer. Fue bastante significativo porque llegaban las mujeres a solicitar sus créditos para vivienda y no tenían capacidad de pago. Y revisábamos entonces qué era lo que estaba pasando y resulta que sus salarios eran menores a los de sus congéneres, digamos, en términos promedio. Entonces, eso es un tema que en este momento estamos tratando de abordar, ¿verdad? A través de la política pública para mejorar ese acceso a la brecha de género. Desde el punto de vista de marcos legales, yo diría que en primera instancia hay que tener política pública y esa política pública me debería de llevar a acciones para eliminar barreras. Y esas acciones para eliminar barreras, una de esas acciones debería de ser o podría ser marcos legales específicos. Marcos legales con relación a qué, y ahí es donde nos deberíamos de unir y me alegra mucho que estén las dos ministras, porque tiene que ver, por eso es que también involucramos a la SUGEF en su momento, a la Superintendencia General de Entidades Financieras, porque tiene que ver con compromisos de Basilea y tiene que ver con los compromisos asociados a los apetitos de riesgo de las entidades financieras. Entonces, si nosotros vamos a generar una política específicamente para darle una mejor accesibilidad a las mujeres, también tenemos que trabajar con las entidades, con las supervisoras del sistema financiero y decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar el apetito de riesgo de estos créditos? Sabemos que pagan más, sabemos que son buenas pagadoras, pero se castiga, ¿verdad? Los banqueros lo saben, se castiga al crédito dándole entonces que tiene que poner mayor reserva y entonces no le gusta al banquero no le gusta. Entonces aquí tenemos un tema que tenemos que, ¿verdad? Desde el punto de vista, si yo tengo fondos baratos, genial, pero para hacer esto sostenible, tengo que necesariamente trabajar con las entidades supervisoras para ver cómo voy a analizar los apetitos de riesgo. Y dentro de los apetitos de riesgo está la prima, que la mencionó mi colega Michelle. ¿Por qué? Porque los bancos lo que hacen es que revisan y dicen, cuando no tiene prima, hay mayor posibilidad de mora. Y eso es así, ¿verdad? Definen las estadísticas y dicen, hay mayor posibilidad de mora cuando no hay prima. Entonces hay que revisar de qué forma se hacen avales. Entonces nosotros, dentro de las políticas que estamos planificando para mejorar el crédito de las mujeres, tenemos entre ellas avales específicos para darles mejores condiciones crediticias a las mujeres, tasas preferenciales también estamos, tal cual fue Crece Mujer, que fue una tasa preferencial, pero seguimos con tasas preferenciales. Educación financiera, tenemos en este momento a través del Ministerio de Economía, Industria y Comercio un plan de educación financiera con todas las entidades financieras que estamos trabajándolas con ellas en el tema de educación financiera. Es importante el tema de la educación financiera, flexibilización de requisitos también, especialmente cuando las mujeres jefas de hogar no tienen empleo formal. Entonces estamos con un tema de flexibilización de requisitos. Y bueno, también hay un tema cultural que también fue mencionado anteriormente, que crea sesgos en el analista de crédito. Es simpático lo que les estoy diciendo, pero es real, ¿verdad? Cuando llega la mujer a que le analicen el crédito, porque no tiene empleo formal, porque es mujer sola, entonces ya crea un sesgo ya negativo asociado a esta persona no va a pagar. Y entonces también hay un tema de capacitación y de inducción a todo lo que son las entidades bancarias para cambiar estos patrones culturales. Y realmente hoy es una fecha muy apropiada para mencionarlo porque estamos en la semana de la no violencia a la mujer y a la niña, a las mujeres y a las niñas. Y cuando uno lee los datos sobre la violencia, definitivamente hay tiene carácter pandémico y hay mucho arraigo cultural. Entonces eso se arrastra también al sistema financiero en general. Yo diría que esos son como los grandes planteamientos que tenemos nosotros y me encantaría que Davivienda, que por ahí estaba, me encantaría que Davivienda formara parte del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda en Costa Rica, no lo es aún,
pero me encantaría que lo fuera. Y más importante, me gustaría que don Guillermo nos financiara y nos fondeara. Así que voy a aprovechar para solicitar que nos fondeara con un programa especial para mujeres, a lo mejor a través de la vivienda, ¿verdad? A lo mejor de aquí puede salir algo interesante. Muchísimas gracias, Tulio. Gracias, ministra. Me encanta escuchar cómo luego se van tejiendo la posibilidad de construir acciones conjuntas entre los que estamos aquí. Y mira, y parece que nos pusimos de acuerdo, pero hablabas del apetito de riesgo. Y déjame conectarlo con la participación de Mauricio Vizcarra. En el caso de Bolivia, ellos se dieron cuenta, esta fundación que ha trabajado por la mujer, la Fundación Pro Mujer, de la necesidad de crear elementos que permitan disminuir el riesgo o, como decías, a los analistas de crédito, a los banqueros de inversión, darles elementos para dar una mejor accesibilidad a través de fondos de garantía. Y creo yo que, Mauricio Vizcarra, para darte la palabra, esta fundación que tú hoy eres el gerente general de ella, Pro Mujer, pues ha venido trabajando en este programa de generar un fondo de garantías para darle accesibilidad a las mujeres, que me parece que es un elemento interesante, innovador, que tenemos que tener en este abanico de posibilidades. Decirles que Mauricio también tiene una larga experiencia, no solamente en el sector financiero, sino también en el sector regulador del mercado financiero. Mauricio, adelante, por favor. Muchas gracias, Tulio. Agradecer la invitación. Un honor realmente que hayamos sido invitados. Permítame empezar comentándoles qué es la Fundación Pro Mujer, o Pro Mujer en realidad, ¿no? Nosotros, como ven nuestro logotipo, estamos ya 30 años en el mercado. Hemos sido fundados en El Alto, en Bolivia, por dos visionarias educadoras, Lee Patterson y Carmen Mercado. Ellas han empezado dando educación a mujeres de escasos recursos, como les decía, en El Alto, y hoy día estamos además de Bolivia, en todo el país, en Perú, en Argentina, en México, en Nicaragua, algo en Guatemala, y nuestra operación está liderada desde Nueva York. Tenemos el board en Nueva York. Sí, respondiendo un poco a las consultas que nos pasaban, estimado Tulio, si pasamos por favor de lámina, a mí siempre me preguntan, la siguiente por favor, voy a volver a esta lámina. Me preguntan, ¿cómo podemos hacer para disminuir las brechas? ¿Cómo podemos hacer para empoderar mucho más a las mujeres? Y la respuesta que yo siempre les doy es conozcamos a nuestros clientes primero, ¿no? Pro Mujer tiene la visión de hacer de que todas las mujeres de América Latina prosperen. En Bolivia particularmente, que es donde yo gerento la operación financiera de Bolivia, porque además tenemos un equipo de salud y un equipo de educación en todos los países donde estamos. Nosotros atendemos a 120,000 mujeres, ¿no? De las cuales el 78% de nuestras clientes son mujeres y el 12% están en la zona rural. La gran mayoría están en el tema de la venta por mayor y menor, comercio, y en el tema de restaurantes principalmente y turismo, ¿no? Casi el 60% de las clientes que atendemos solo trabajan con Pro Mujer, ¿no? Y el 14% de las clientas todavía están por debajo del límite de la pobreza. Pero un dato bien interesante que yo siempre lo comparto es que el 70% de mis clientas son millennials o centennials, ¿no? Es un dato bien interesante. Y también hemos analizado un poco el ciclo de vida al cual queremos apoyar. Como les decía, estamos en salud y educación además. Y vemos que todavía no hemos roto un ciclo de las mujeres que tenemos, es de que tienen muy pronto hijos, ¿no? Y evidentemente eso pospone un poco la educación, ¿no? Tengo señoras con menores de 22 años ya con 1 hasta 2 hijos encima, lo cual nos hace que dejen de estudiar o que se dediquen a negocios más informales del usual. O al revés, cuando llegan a los 65 años, en vez de tener una jubilación, se dedican a criar a los nietos porque ya la hija está siendo itinerante en diferentes puntos del país. Entonces, dicho eso, la respuesta a cómo podemos avanzar en la problemática de esto es conocer los clientes. Si me dan un link, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Una de las cosas que más estamos haciendo en Pro Mujer, lo hemos hecho hace mucho tiempo, es empezar a ver, una más, por favor, un clic más. A esa, por favor, gracias.
es ver mucho la data que tenemos de nuestros clientes, ¿no? O sea, evidentemente sabemos que el sector que nos movemos, el sector de mujeres de escasos recursos, y vemos que la problemática el tema de la vivienda es un problema serio. No más de la mitad de nuestras clientas no tiene vivienda, de las que atendemos. Muchas tienen, como ven ahí, el 31% de las clientes que atendemos tienen más de 5 integrantes en la familia, y muchos viven en un cuarto. Entonces, no solamente es el acceso a la vivienda o tener acceso a la vivienda, sino también la calidad de vivienda que tienes. Porque ya aquí sin la pandemia se ha visto mucho más eso. Si vives en un cuarto, ¿no? Tíos, primos, hermanos, sobrinos, etcétera, ya la violencia ha aumentado. Tanto las mujeres como los niños. 35% se ha incrementado la violencia en esta pandemia, ¿no? Entonces, no solamente es el acceso a la vivienda, sino también a la calidad de la vivienda que tenemos, ¿no? Gracias a Dios, de las clientas que atendemos, hay un muy poco porcentaje que aún no tiene acceso, por ejemplo, a una letrina o a un baño, ¿no? Y ese es un dato interesante en el cual estamos trabajando. Ahí sí quisiera, por favor, que volvamos a la lámina número 2, porque una de las cosas que me han pedido es que explique el caso boliviano, ¿ya? Y este es el caso boliviano del sistema financiero. Para que ustedes se den un poco de idea, el mercado boliviano aproximadamente es de 25 millones de dólares, ¿no? En créditos totales, de los cuales la mitad está en la banca retail, ¿no? Y de esa banca retail, aproximadamente 7,000 millones de dólares están en el sector hipotecario, ¿no? 7,000 millones de dólares. Pero he escuchado, por ejemplo, la experiencia de los países que comentaban cómo apoyar a la vivienda social. En Bolivia ha salido la Ley de Servicios Financieros a finales del 2013, en noviembre del 2013, donde ha hecho mucho énfasis en el tema de que los bancos tienen que financiar la vivienda social. Y esto ha logrado de que, como verán, de 2.500 millones de dólares, hayamos pasado a 6.500 millones de dólares en estos 6 años que está funcionando aproximadamente la ley. ¿Qué es lo que ha hecho? Y como verán el cuadro de la derecha, además, el hipotecario de vivienda social ha pasado de 800 millones de dólares a 3.400 millones de dólares, con un crecimiento mucho mayor a un hipotecario normal, a una vivienda normal. Ok, ¿qué es esto? Lo que dice la ley de servicios financieros es que se considera un hipotecario social a créditos menores aproximadamente a 120,000 dólares. Y a estos créditos tiene que ser el primer activo que tiene una familia, ¿no? Ese es un tema importante. Y las cosas más fuertes de esta norma han sido que le han puesto un cupo a los bancos para que puedan dar este producto. Los bancos comerciales tienen un cupo, ¿no? Que se llama del regulatorio, cartera regulada, que tiene que ir hasta un 60% de su portafolio. Y esta cartera regulada puede ser con vivienda social o con créditos productivos, ¿no? Entonces, obviamente los bancos han tenido un incentivo muy fuerte a migrar la cartera y a entrar a nuevos nichos para otorgar vivienda social. El otro tema importante de este producto de vivienda social, en la regulación que salió en noviembre de 2013, es que te ponías una tasa fija. Los créditos, dependiendo del monto que dabas, como les decía, hasta 120,000 dólares aproximadamente, oscilan entre un 5.5% y un 6.5% tasa fija en moneda local. Es una tasa evidentemente muy baja para los bancos, los cuales han tenido un incentivo de tener un capital asignado menor para este producto, ¿ya? Y también han tenido que tener nuevas cuentas de fondeo, ¿no? Ese es otro tema importante. Tercero, que lo he escuchado en el caso de El Salvador, ¿cómo solucionamos el aporte propio? Los bancos usualmente dábamos un crédito hasta el 80% del valor del activo. Ese era el tema. Entonces, siempre ha sido un problema el pie, ese 20% de aporte propio. Entonces, lo que hizo la norma es que de las utilidades de los bancos, un porcentaje, que si mal no recuerdo era del 4%, de las utilidades anuales, se iban a un fondo, a un patrimonio autónomo, a un fideicomiso, administrado por el mismo banco. Y ese fondo lo que hace era dar el pie del usuario. Entonces, nosotros como bancos calificábamos al deudor, ¿no? Y si calificaba a una operación de crédito y no tenía para el pie, el banco financiaba el 80% y el fondo el 20% de par y paso. Entonces, si la operación entraba en deuda, este fondo, el día 91, contra carta del banco,
pagaba pari passu el 20% de la operación. ¿Ok? Entonces, ese ha sido otro tema importante que ha habido. Y este fondo, como les digo, solamente los bancos podrían utilizar hasta que se acabe ese fondo, que como les digo, se alimentaba de las utilidades de los bancos. ¿Cómo nos ha ido a nivel país? La mora del crédito hipotecario normal aproximadamente se mueve entre un 1.5, 1.8%, y la mora del hipotecario social es mayor, casi el doble, 3.6 al 4%. ¿Ya? Sigue siendo una mora bastante controlada, bastante baja para los estándares latinoamericanos, pero sí podemos ver ahí un síntoma de alerta, porque obviamente estamos financiando el 100% de la operación. Aspectos positivos, a mi modo de ver, y esa es una opinión personal, que han favorecido esta norma, es que ha entrado muchos jóvenes y muchos profesionales, ¿no? Ese es un aspecto muy positivo que se ha abierto un mercado importante para ellos, que claramente tenían que ahorrar mucho más tiempo para poder acceder a una vivienda. Obviamente ha explotado, los constructores han marcado sus inversiones en este tipo de activos que no excedan los $120,000 para poder acceder a este financiamiento. Entonces ha sido un boom. ¿Qué ha pasado? Aspectos negativos. Creo que ha funcionado exponencialmente hasta que se ha acabado el 60% de los bancos. Obviamente, al no ser el activo más rentable para los bancos, y ahora lo dan con mucho más cuidado porque ya han logrado el cupo del 60%. El otro tema es, no se han dado créditos sanos, la mora lo demuestra, está en el doble, no, aunque sea un poco más controlada. Un tema importante es que también esta norma te decía, y aquí viene un tema género, que el ingreso, si era conyugal, o sea, si aportaba el varón y la mujer, el seguro desgravamen te cubre a los dos. No importa si el aporte sea, digamos, 80% del sueldo del varón y 20% de la mujer, y fallecía la mujer, se pagaba el 100% de la deuda, ¿no? Ese era un tema importante que creo que tenemos que valorarlo para el tema del seguro. Si te parece, vamos a seguir conversando sobre las características del mercado boliviano. Vamos a, si me lo permites, para seguir profundizando en esta conversación, le vamos a dar la palabra a la ministra Moreira del Uruguay. Perdón que te haya interrumpido, para poder darle espacio a todos los que hoy nos acompañan. Te agradezco mucho. La ministra Moreira, como ustedes saben, es la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Uruguay. Así que también un perfil muy parecido a la ministra Michelle Sol, en donde ha participado de manera muy importante en una comunidad local que es el departamento de Artigas, en donde no solamente ha participado desde diferentes perspectivas, sino ha liderado una comisión de género. Entonces, muy adecuado a esta conversación que estamos teniendo el día de hoy. Y también tiene mucho conocimiento desde el punto de vista del emprendimiento en comunidades rurales, lo cual me parece que no solamente hablar del financiamiento de vivienda de mujeres es el componente urbano, sino también el componente rural. Y muchas gracias, ministra. Bienvenida. Estás en mute, ministra. Disculpa. Muchísimas gracias a ti por la invitación y sobre todo por esa estupenda presentación que me has hecho, que me has ruborizado. La verdad que es un honor para mí participar de este foro virtual de alta especialización, financiamiento de la vivienda de América Latina y el Caribe con este enfoque de género, que realmente es muy importante esta temática. Y sobre todo, como bien lo decía una colega, en esta semana que vivimos tan especial, donde recordamos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Uruguay, como tú sabes, justamente como tú lo decías, estamos en el interior, en ese interior profundo que es el departamento de Artigas, en esta triple frontera contra Brasil, Argentina y Uruguay, departamento que yo conozco mucho, que he trabajado mucho aquí, mi experiencia en la Comisión de Género de la Junta Departamental de Artigas, pero también mi emprendimiento rural, como mujer rural que también soy. Así que, bueno, es un honor, como te decía, estar participando en esta mesa virtual con tan distinguidos colegas que nos acompañan en el día de hoy. Tú sabes muy bien que Uruguay ha sido siempre un pionero en cuanto a las normas y a los derechos de la mujer.
Allá por el 3 de julio de 1927, Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en donde las mujeres pudieron votar, voto secreto, ya creado por la ley del 9 de enero de 1924. También tú sabes que Uruguay declaró la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, la Ley 10.783, promulgada ya por 18 de septiembre de 1946. Es decir, el Uruguay, el tema de la mujer, de los derechos de la mujer, derechos y deberes, realmente fue importante, es importante, y por algo somos, como también lo decían los colegas, el 50% de la población. Pero también la realidad a veces nos indica que por más que tengamos leyes tan importantes como estas que te he enumerado, simplemente había de ejemplo, también es un sector más vulnerable, a pesar, como bien decían, de que tiene un liderazgo natural la mujer. Muchas veces ha encontrado barreras, dificultades que ha tenido que afrontar. Desde el ministerio, este Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, reúne un sistema público de vivienda. Más allá del ministerio tenemos brazos ejecutores, que son el Banco Hipotecario del Uruguay, la Agencia Nacional de Vivienda, MEVIR, que es el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre, el Banco de Previsión Social, y dentro del ministerio también tenemos una serie de programas como subsidio de alquiler, subsidio a la cuota, la autoconstrucción, las cooperativas en todos sus espectros, estamos potenciando el alquiler con opción de compra, también incluyendo un subsidio al mismo. Es decir, tenemos una variedad enorme de programas para tener el acceso a eso tan preciado y tan necesitado como es el techo de la vivienda propia. Pero no tenemos algo específicamente solamente para la mujer. Sí, en todos los programas interviene ese porcentaje de la mujer. Hay un tema muy importante que, como bien dice, cómo incentivar los marcos legales que promuevan la igualdad de género para facilitar el acceso a la mujer. En Uruguay tenemos la ley de promoción de la vivienda social, ha hecho un desprendimiento, una generosidad en cuanto a no cobros de impuestos para fomentar eso, que creo que va a ser bien importante, sobre todo para el día después del COVID-19, donde estamos convencidos que el gran motor, el gran generador de la economía va a ser la construcción, y vamos a justamente ahí sí poner especial hincapié en alguna cuota específica para la mujer. El acceso a los servicios financieros, en todo sentido, ha marcado históricamente diferencias entre hombres y mujeres. El acceso a préstamos para emprendedoras, o en este caso particular a la vivienda, tiene dificultades que permiten que un bajo porcentaje de mujeres logren sus objetivos. Sin embargo, algunos estudios y experiencia dejan en claro que el comportamiento de las mujeres frente a las responsabilidades de pago es mayor a la de los hombres. Y celebro que no sea solamente en el Uruguay, sino por lo oído, lo escuchado en esta mesa, veo que es a nivel latinoamericano o del mundo entero. Por tal motivo, desde el Estado se deben incentivar medidas que colaboren y ayuden a la mujer, no solo en el acceso, sino en la permanencia en la vivienda. Considerando primordialmente que el hogar es el núcleo central que permite el desarrollo integral de la familia, el rol de la mujer, jefa de hogar, es fundamental para el desarrollo económico y social de esa familia monoparental. En nuestro país, la Ley 19.837 contempla, entre otros, la cotitularidad en cooperativas de vivienda por ayuda mutua, para incluir o mejorar la participación de la mujer en la tenencia de la propiedad perdón, teniendo como principal objetivo contemplar la equidad y las situaciones de violencia doméstica y de género. La Ley 19.588 otorga un subsidio a la cuota habitacional, permitiendo la permanencia en la vivienda de las mujeres en situación de violencia. La implementación de comodato en el uso de la vivienda a través de uno de sus planes, el Plan Juntos, o el Plan Nacional de Relocalización, programas destinados a atender los sectores más carenciados y vulnerables de la sociedad, permite otorgar la titularidad de la vivienda en forma compartida o directamente a la mujer.
¿Cómo impulsar políticas y programas orientadas a reducir esa brecha de género? Yo diría que fomentar alternativas para mejorar la capacidad financiera de la mujer para acceder a la vivienda. ¿Cómo? Colaborar con el instrumento que tenemos del Fondo de Garantía de Crédito Hipotecario para minimizar el componente de ahorro necesario para los préstamos. Otro sería facilitar los préstamos aplicando a los mismos una tasa preferencial para las mujeres o mediante mecanismo de capital, compartiendo en el tiempo lo que permita brindar un subsidio que genere cuotas accesibles. Subsidio a la cuota sería otro para facilitar la permanencia de la vivienda, generando como contrapartida el compromiso de responsabilidad social familiar. Esto implica el mantenimiento del subsidio en el tiempo en función de la capacidad de pago y del cumplimiento de los compromisos sociales asumidos para su familia, a modo de ejemplo, estudio de los hijos, prevención de la salud, etc. Promover también el proceso de vinculación al mercado laboral, generando mayores capacidades en las mujeres para la autonomía y el empoderamiento. Desde la mirada financiera, contar con la posibilidad de generar autonomía económica brinda la posibilidad de elevar la autoestima y aumentar así la capacidad de desarrollarse en otras áreas como la educativa. Como ejemplo, para mencionar algunas iniciativas para mejorar las capacidades financieras de las mujeres para acceder a la vivienda, podemos citar, y había de ejemplo, desde el programa de mejoramiento de barrios, que estableció como línea de trabajo a futuro un programa que le llamamos Entre Todos, no solamente para atender en una visión integral, holística de la población nacional a los asentamientos irregulares, sino también la construcción de lugares, espacios, donde llegar con políticas sociales, buscando atender aspectos tales como la educación, el emprendedurismo, el desarrollo de pequeñas empresas, capacitación a través del Instituto Nacional del Empleo y Formación Profesional, el INEFOP, entre otros. Se pretende también incentivar, el otro caso que quería mencionar, constructoras que liciten o ejecuten las obras del Plan de Mejoramiento Barrial, consideren en sus planillas trabajadoras o personas del lugar y sobre todo, principalmente, mujeres jefas de familias del lugar. ¿Qué políticas y medidas se han implementado desde el sector público? Bueno, desde el sector público hemos implementado varias políticas, entre ellas varios tipos de convenios. Por ejemplo, mediante convenios con el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se otorgan soluciones habitacionales transitorias y definitivas para mujeres en proceso de salida de la situación de violencia basada en género. En el marco de este convenio, recientemente se incluyó el programa MEVIR, el programa que yo mencionaba al comienzo, que es el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre, para diversificar las alternativas habitacionales otorgadas. También hay un nuevo convenio entre el MIDES, específicamente a través del Instituto Nacional de la Mujer y el Ministerio de Vivienda, donde se otorgan casas de medio camino, justamente para mujeres en proceso de salida de la situación de violencia basada en género, con cierta autonomía económica. También estamos en otro convenio trabajando con el MIDES, con el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer, el Programa Nacional de Discapacidad, PRONADIS, y el Ministerio de Vivienda, en posibles soluciones para mujeres con discapacidad en situación de violencia. También en el marco del programa Financiación a Cooperativas de Usuario para egreso de socios, resulta aplicable el instrumento generado para financiar el egreso de un socio, permitiendo que quien permanezca en la vivienda asuma la titularidad, por lo que la mujer puede acceder a ese beneficio. En el plano del Plan Juntos, a partir del alto porcentaje, aquí estamos hablando de que aproximadamente el 90% de la población que atiende el Junto es mujeres. Son mujeres, sobre todo, roles de jefa de familia, considerados que una de las principales características de esa población que se encuentra en esa situación de pobreza en nuestro país responde a mujeres y a niños. Determine que la titularidad de la vivienda sea prioritariamente femenino,
dentro de los integrantes del núcleo familiar, salvo escasas excepciones. Con respecto al programa de mejoramiento de barrios, se estableció como meta entregar el 70% de los títulos de tierra a hogares monoparentales, particularmente a mujeres con hijos menores a cargo y jefas de hogar. Algunas concreciones a través del plan de mejoramiento de barrios que quiero compartir con ustedes ha sido, por ejemplo, una obra llevada a cabo en el barrio La Valleja de la ciudad de Montevideo, ciudad capital, que tiene por finalidad promover, financiar, acompañar y asesorar técnicamente la autoconstrucción de sus propias viviendas a mujeres jóvenes y con hijos menores a cargo. Después, desde el PMB, no solo se brinda la solución habitacional, sino que se enseña y se capacita en las tareas de la construcción, como también el equipo de asistencia social de la obra genera actividades didácticas a los hijos para evitar en cierta medida el ausentismo de las mujeres en la autoconstrucción. Y otro ejemplo que quiero compartir es la cooperativa de trabajos de mujeres en el barrio Las Láminas, justamente de aquí, del departamento de Artigas, donde desde el plan de mejoramiento de barrio se acompañó y se asesoró para conformar la cooperativa de trabajo. Luego se contrataron a las mujeres para realizar tareas de terminación en las viviendas. Tú sabes que las mujeres tenemos una gran facilidad y prolijidad justamente para esos detalles de terminación en la construcción. Y se acordó también con el gobierno local priorizar su contratación para otras tareas que dicha intendencia necesitara. Esto permitió dar continuidad y permanencia a las políticas de género. Para concluir y no robar más el valioso tiempo de todos que comparten este Zoom, los actuales retos de América Latina y el Caribe en materia de igualdad de género son múltiples y complejos, y demanda un compromiso sostenido y transversal de los Estados, con los derechos de las mujeres y su autonomía, y no solamente en materia de vivienda, que es un tema central que hoy nos convoca, sino en muchos otros aspectos. La región cuenta con una agenda regional de género que debe ser considerada en la discusión de los futuros planes orientados a la igualdad y equidad de género, junto a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, debiendo configurarse como un marco de referencia para las propuestas y objetivos que se establezcan en tal sentido. Muchísimas gracias por permitirme compartir este momento. Ministra, muchas gracias. Gracias por este recorrido de los programas que han venido presentando en el Uruguay. Déjenme decirles, ya estamos casi 1:29 de esta conversación. Quisiéramos ser respetuosos con todo el tiempo. La ministra Campos de Costa Rica nos pidió con toda anticipación que ya tendría que retirarse a la 1:30. Entonces, ministra, muchas gracias por tu participación. Y si me lo permite, nada más en los próximos 30 segundos decirles, para que asumamos todos el compromiso de seguir conversando, porque la idea es que este webinar no nos quedemos aquí, sino que una vez que identificamos las piezas del rompecabezas, nos la podamos construir todos juntos. Entonces, ministra, pedirles a todas ustedes si podemos seguir trabajando con ustedes y con sus equipos para poder presentar en un siguiente webinar, primero un taller estratégico interno, donde todos trabajemos, y en un siguiente webinar pensar cuáles serían los retos que pudiéramos superar juntos en materia de financiamiento de vivienda a las mujeres. Ministra, no te quito más tiempo. Muchas gracias, ministra Irene. Muchísimas gracias a ti, fue realmente un placer y cuenta desde Uruguay la participación tanto del Ministerio como de todo mi equipo para continuar trabajando por este tema que tanto nos ocupa y nos preocupa. Y miren ustedes, muchas gracias. Guillermo hablaba del tema del scoring de crédito, que me parece que es un elemento muy importante. Si lo pusiéramos en una cadena de valor, pues tiene que ver primero en qué data tenemos, como lo decía Mauricio, de cada uno de los atributos, características, consumos de las mujeres. Tendríamos que identificar cuáles son las fuentes de financiamiento disponibles para poder hacer estrategias diferenciadas. El bono que emite el IFC al Global Bank en Panamá, el bono que emite el BidInvest en Colombia a través de la vivienda. Tendríamos que ver cuáles son los detonadores para acelerar el acceso a la hipoteca. Entonces hablábamos, por ejemplo, del fondo de garantías que planteaba muy bien Mauricio. Hablábamos de características diferentes en los productos de crédito, como lo tiene que ser una tasa distinta, como puede ser un subsidio que complemente tanto el enganche como a la tasa a lo largo de la vida del crédito. Y me parece que son los elementos que tendríamos que seguir discutiendo. Decirles que desde el UHPH
dos organizaciones que son las que nos acompañan en el Comité Ejecutivo, Hábitat para la Humanidad y ONU Hábitat, hemos venido discutiendo cómo poder integrar de manera muy aterrizada las características de cada una de las estrategias que platiquemos en los webinars. Y de ahí entonces agradecerles a todos ustedes. Le voy a dar la palabra a nuestros amigos de MINURBI, que hoy, como ustedes saben, el Ministerio de Vivienda de Colombia es quien tiene la presidencia y ha trabajado de manera muy ardua, como lo han hecho a lo largo de todos los años. Felipe Walter Correa es el director del Sistema Habitacional. Y si no tienen ustedes inconveniente, le voy a dar la palabra a Felipe para que nos haga favor de clausurar esta sesión. Muchas gracias, Irene Moreira. Muchas gracias, Irene Campos. Muchas gracias, ministra Michelle Sol. Muchas gracias, Mauricio Vizcarra. Gracias, Guillermo Villanueva. Gracias a todos ustedes. Gracias a Rafael Martínez y a Alejandra Coya, que tuvieron que retirarse. Adelante, Felipe. Buenas tardes. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias por esta invitación al Ministerio de Vivienda, que como usted dice, tiene este año la presidencia de MINURBI. Estoy aquí en representación del ministro Jonathan Malagón, como director del Sistema Habitacional. Entonces, primero queríamos agradecer la disposición de todos los que han estado participando de este panel y especialmente a las ministras Irene Moreira, Michelle Sol e Irene Campos. Creemos que hacer énfasis en la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas de vivienda es fundamental para incluir a la población femenina en que pueda acceder a las soluciones de vivienda y cerrar las brechas que existen en este sentido. Entonces, desde MINURBI continuaremos promoviendo estos espacios, continuar indagando y analizando las posibilidades para garantizar los derechos de la mujer en la ciudad, que no solo es el derecho a la vivienda, sino que también incluye el acceso al empleo, a la economía del cuidado, el transporte y a la búsqueda de soluciones pues, del problema habitacional que nos convoca principalmente como Ministerio de Vivienda. Adicionalmente, los invitamos a todos a participar en la Asamblea General de MINURBI, que se celebrará entre el 3 y el 4 de diciembre y que abordará respuestas de la política resilientes para estimular el acceso a vivienda en América Latina y el Caribe. Este panel pues tendrá un énfasis en la reflexión sobre las alternativas de financiación para incentivar el acceso a la vivienda e impulsar la recuperación económica de la región. En Colombia hemos pues implementado una serie de reformas y de paquetes de subsidios que nos permiten que nos permiten poner a la par la recuperación económica de el fomento al acceso a soluciones de vivienda a nivel nacional. Como conclusiones del tema que nos convoca hoy desde la política de vivienda para la mujer en Colombia, primero un rápido diagnóstico. En Colombia el 51.2% de la población está conformada por mujeres y el 41% de los hogares tiene jefatura femenina. El 49% de estos hogares, de los hogares con jefatura femenina, tiene ingresos de hasta 2 salarios mínimos y alrededor de la mitad de las mujeres tienen ingresos de origen informal. Esto pues representa grandes retos para permitir que las mujeres puedan acceder a las soluciones de vivienda a través del mercado formal y por eso pues hemos lanzado una serie de programas y dentro de esos programas algunas condiciones diferenciales que faciliten el acceso a las mujeres a soluciones de vivienda. Anteriormente, adicionalmente, qué pena, las mujeres tienen mayores dificultades para comprar vivienda. Cuando comparamos, y aquí pues en términos de acceso al mercado financiero, el 40% de los hogares con jefatura masculina no tienen ingresos suficientes y si lo comparamos con las mujeres, en este caso es el 49%, casi 10 puntos por encima de los hombres. Y cuando sumamos esto al tema de inclusión financiera, vemos que el 23% de las mujeres no tienen acceso a un producto de ahorro y si lo comparamos con los hombres, esto se reduce a un 21%. Entonces acá hablamos pues de unas brechas que debemos ir cerrando. Asimismo, respecto al acceso al crédito, el 62% de las mujeres no tienen producto de crédito, mientras para los hombres este dato es del 58%. Entonces vemos que en todos estos aspectos siempre las mujeres tienen un rezago tanto en accesos como en nivel de ingreso y por eso pues debemos fomentar la implementación de políticas
diferenciales. ¿Qué hemos hecho? Considerando pues este panorama, el Ministerio participa en la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos, establecido por un decreto nacional del año 2016, cuyo objetivo es generar acciones encaminadas a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas y a la prevención del impacto de género desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado. Como les comentaba al principio, y aquí cabe destacar entonces dos condiciones relacionadas con dos programas que lanzamos al inicio del gobierno del presidente Iván Duque. En el programa Semillero de Propietarios, que es un programa de ahorro encaminado a la adquisición de vivienda, 20% de los subsidios son asignados a las mujeres de menores ingresos, madres comunitarias y trabajadoras del sector informal. Y adicionalmente en el programa Casa Digna, Vida Digna, que es nuestro programa de mejoramiento de vivienda y hábitat, la proporción de subsidios con enfoque diferencial es del 10%. Entonces vemos acá que se otorgan unos cupos diferenciales para la población, para las mujeres. Y adicionalmente, y muy relacionado con el decreto 1314 del año 2016 que le mencionaba anteriormente, en el proyecto de Vivienda y Hábitat, que es un proyecto de ley que tramitamos y que ya fue aprobado por el Senado y la Cámara a nivel nacional, incluimos un artículo en el cual se establecen beneficios diferenciales en materia de vivienda a favor de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, aquí el gobierno debe reglamentar posterior a la sanción presidencial de este proyecto de ley que se realizará este año, debe reglamentar cómo se van a otorgar estos beneficios en el marco de su política habitacional, brindando pues beneficios diferenciales a favor de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en materia de vivienda en suelo urbano y rural, con el fin de procurar su autonomía económica, su seguridad y el bienestar material y emocional, tanto de las mujeres como de las poblaciones a su cargo. De igual forma, en este artículo se establece que cuando los hogares que han recibido subsidios 100% en especie, es decir, cuando el gobierno ha brindado una casa a una familia y la mujer haya sido víctima de violencia intrafamiliar con su cónyuge o compañero permanente, el victimario será objeto de la exclusión de la subvención y quedará esta subvención en cabeza de la mujer cabeza de hogar. Entonces aquí mencionamos pues dos temas. Primero, dos programas que lanzamos en este gobierno, Semillero de Propietarios y Casa Digna, Vida Digna, que cuentan con asignaciones diferenciales para mujeres. Y segundo, en el marco de la Ley de Vivienda que se aprobó en el mes de noviembre, establecemos pues una protección particular a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Para dónde vamos? Primero, pues reglamentar este artículo que es muy importante para atender a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, y el segundo, continuar haciendo énfasis y promoviendo el acceso a soluciones de vivienda en cabeza de población de las mujeres. Entonces, el propósito es beneficiar a más de 450.000 hogares con jefatura femenina. En el caso de Mi Casa Ya, que es el subsidio a la cuota inicial para la adquisición de vivienda entre el 2020 y 2022, el objetivo es beneficiar a más de 105.000 hogares con jefatura femenina. Hoy en día ese número supera pues los 32.000 hogares. Y asimismo, en el programa Casa Digna, Vida Digna, que es el programa de mejoramiento integral de vivienda y barrios, el propósito es llegar a 300.000 hogares de jefatura femenina. Entonces vemos que tenemos unas condiciones donde siempre las mujeres presentan unos rezagos en nivel de ingreso y acceso a las posibilidades para acceder a soluciones de vivienda. Hemos adoptado algunas medidas para empezar a corregir estas desigualdades y tenemos pues unos retos para que cada vez más profundicemos y favorezcamos el acceso a soluciones de vivienda definitiva para las mujeres y sobre todo a los hogares con jefatura femenina. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esto, si les parece bien, agradecerles a todos los que nos hicieron favor, no solamente de participar
en exponer cuáles han sido las prácticas, los estudios, los diagnósticos, pero los resultados que han obtenido, sino también a todos los que nos escucharon. Nos pusieron aquí 2 preguntas que las vamos a responder por correo electrónico a varios participantes que estuvieron aquí con nosotros. Darles las gracias en nombre de Uniapravi, en nombre de Minurbi, en nombre de Hábitat para la Humanidad y ONU Hábitat, que son organizaciones fundadoras y participantes de la plataforma UHPH. Muy buenas tardes a todos. Gracias, ministras. Gracias a todos. Que tengan buen día y sigan todos cuidándose, por favor, para el tema del COVID. Hasta luego. Okay. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Saludos. Gracias.